Hoy está conmigo el evangelista Juan Núñez. Saluda ahí a la audiencia. Estamos contentos, hermano. Dios les bendiga a toditos. Amén. A esa audiencia que se sintoniza ahí. Amén. Saludamos a todas las vidas, amigos que podamos conocer. ¿Verdad? Me siento regocijado de estar en este lugar, aquí junto a mi amigo Luis, conocido, ¿verdad?, como Bebo, como bien le conocemos, y nos sentimos, ¿verdad?, honrados de estar aquí. Así que, ¿verdad?, comparta esta transmisión, que sé que las palabras que vamos a estar hablando aquí van a edificar tu vida de forma especial. En esta noche es un programa especial del Ministerio Ven a Cristo Jesús, ya que hoy nuestro hermano evangelista Juan Núñez vamos a estar dialogando, ¿verdad? Esto es un segmento que anteriormente lo estamos transmitiendo por Facebook, lo estamos transmitiendo también por nuestro canal de YouTube, Luis Bebo Rodríguez, dialogando, donde yo invito, ¿verdad?, personas, ministros, y los entrevisto, hablamos de su testimonio, hablamos de diferentes vivencias dentro, ¿verdad?, del Evangelio. Y el Señor me dio el honor, ¿verdad?, y la bendición de poder en esta noche tener a nuestro hermano Juan Núñez. O sea, vamos a empezar, ¿verdad?, con la primera pregunta. Juan, nosotros estudiamos juntos. Prácticamente nos veíamos mucho en la cuestión, lo que le llaman la high. La pregunta que te tengo es, ¿tú te criaste en el Evangelio o fue después que llegaste a los pies de Cristo? Pues mira, Bebo, excelente pregunta. Desde muy pequeño, nuestra madre, mi mamá, ¿verdad?, nos llevaba a la iglesia. La iglesia, ¿verdad?, Discípulos de Cristo. Empezamos la iglesia Discípulos de Cristo en Orocovi, luego estuvimos en Barrancas, y fueron experiencias. Pero hay, ¿verdad?, un dicho dentro del pueblo cristiano, es que la fe no se hereda. Eso es. ¿Verdad? Podemos ir con nuestros padres, podemos participar tal vez en cosas de la iglesia, pero necesitamos tener una experiencia con el Señor. Sí. Y sí, estuve, ¿verdad?, esas experiencias desde muy pequeño, y, ¿verdad?, vi muchas cosas que me impactaron, pero aunque vi tantas cosas, ¿verdad?, no había tenido todavía ese encuentro con el Señor. Cuando hablamos de encuentro, ¿verdad?, porque muchas veces, por lo menos en mi caso, yo me crié en residencial público, en el caserío, y nosotros veíamos todo tipo de actividad. Antes hacían muchas actividades en las iglesias evangélicas, en los caseríos, y nosotros veíamos todas esas actividades, pero son semillas que son plantadas, ¿verdad?, por esos hombres y mujeres de Dios que Dios utiliza, al igual que familiares. Quiere decir que esa semilla ya estaba en ti, pero es como yo digo, esa semilla germina ya cuando tú tienes ese encuentro de tu propia parte con el Señor Jesucristo. Te pregunto, cuando hubo un momento dado en esa transición de esa, ¿verdad?, de esa crianza en que te apartaste o no ibas o no ¿verdad?, o no buscabas del Señor. Pues mira, nuestra madre, ¿verdad?, como bien dije, nos llevaba mucho a la iglesia, pero llegó un momento que al adolescente le gusta hacer otras cosas. En el caso mío, ¿verdad?, me gustaba mucho el deporte, y comencé a destacarme en el deporte, y empecé, ¿verdad?, a hacer presión. No quería ir, ahí iba de vez en cuando, porque me interesaban, ¿verdad?, otras cosas. Mis intereses habían cambiado. Entonces, en ese lapso comencé a alejarme de las cosas de Dios. Y, ¿verdad?, y hay padres que tal vez van a estar escuchando esta entrevista en esta hermosa noche, pero si usted lleva a su hijo, la Biblia dice, mire, que aunque llegue a viejo no se va a apartar de él. Eso es. O sea, una semilla se siembra, como tú bien decías, y una palabra y experiencia, y eso siempre se va a quedar y lo va a marcar. Y yo recuerdo que donde siempre yo iba, siempre, ¿verdad?, tenía ese pensamiento en las cosas de Dios, aunque estaba lejos. Y comencé a alejarme, y como todo joven, tiene metas, tiene anhelos, y comencé, ¿verdad?, con esas metas, esos anhelos a diferentes cosas, y comencé, ¿verdad?, a esforzarme por lograr esas cosas, pero dejé a Dios a un lado. Wow. Y cuando nosotros dejamos a Dios a un lado, la Biblia dice que sin Él nada podemos hacer. Tenemos que meterlo en la ecuación de nuestra vida. Si tú quieres resultados buenos, tienes que meter dentro de tu ecuación de vida al Señor Jesucristo. Pero yo comencé a sacarlo y comencé, ¿verdad?, a buscar esas cosas que yo anhelaba y yo quería. Y cuando comencé a obtener, ¿verdad?, esas cosas que yo anhelaba y quería, lo que recibía, en vez de felicidad, era insatisfacción.
insatisfacción. Sí, porque llega ese momento en donde nosotros queremos hacer nuestra voluntad y muchas veces pasamos por alto lo que es la voluntad de nuestro Señor. Y no es, y no es, ¿verdad? No es malo por todo, ¿no? Porque creo que cada uno de nosotros tenemos nuestros sueños, Claro. nuestras metas, ¿verdad? Pero la cuestión es cuando nosotros ponemos en segundo lugar, ¿verdad?, a nuestro Señor. Y es como bien tú dices, tú pudiste lograr alguna meta, ¿verdad?, de esas que te estableciste, como por decirlo así, fuera de sus caminos. Porque muchas personas preguntan, es que yo podré hacer algo fuera de los caminos del Señor. Bueno, la palabra dice que apartado de nada podemos hacer. Ahora, sí, posiblemente podrás lograr algo en tu vida. Pero es como tú dices, Juan, la satisfacción, la paz, esa tranquilidad, no la vas a obtener. Eso hace. Es que nosotros tenemos corazones insaciables. Eso es. Y hasta que no se coloca la pieza clave, que es la plenitud, que lo llena todo, nosotros siempre vamos a estar queriendo cosas y cuando las obtenemos, vamos a darnos cuenta que no era eso y vamos a buscar otra cosa. Y así es el ser humano, y así me comportaba, ¿verdad? Buscando cosas, buscando cosas. Y yo estoy seguro que va a haber jóvenes que van a estar escuchando que dentro de esa búsqueda de cosas, experimentar cosas, obtener cosas, ¿verdad? Comenzaron a toquetear cosas que no debían toquetear. Sí. Y eso fue lo que, ¿verdad? Comenzó a pasarme a mí. Comencé a tomar malas decisiones. Yo siempre digo que la vida depende de decisiones. Nosotros somos producto de decisiones. Y cuando nosotros tomamos decisiones, ¿verdad?, erróneas, siempre habrá unas consecuencias. Y yo comencé, ¿verdad?, a experimentar consecuencias a base de esas decisiones que tomaba. Y era muy joven, era inmaduro. Y, ¿verdad?, comencé a tomar, ¿verdad?, esos caminos que no debía haber tomado. Y esos caminos comenzaron a darme malas experiencias emocionalmente, comencé a desgastarme, cargas, situaciones y todas esas cosas, ¿verdad? Llega un punto en la vida que comienzan a enfrascarse todas comienzan, ¿verdad?, a tomar lugar hasta que uno comienza a cansarse como un ser humano. Eso es, sí, porque como bien dice la palabra, que en nuestras debilidades es donde el poder de Dios se perfecciona, sí. Pero si no estamos en Cristo, si no estamos en el Señor, ¿quién es el que nos va a dar la fuerza? Es ahí donde nos desgastamos, es ahí donde llega la depresión, es ahí donde llega, ¿verdad?, todo este tipo de dilemas en nuestra vida. Te pregunto, ¿cuándo fue ese momento dado en que tú tuviste que decir, espérate, yo tengo que volver o tengo que redirigirme en lo que me enseñaron, en esa experiencia bonita del Señor? ¿Cuándo fue que qué fue lo que pasó? Vamos a hacer la pregunta. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué fue lo que pasó que tú dijiste, espérate, yo tengo que hacer algo en mi vida? Amén. Pues mira, la triste realidad es que hay personas que llegan de dos maneras. Hay personas que llegan, ¿verdad?, porque se quieren acercar al Señor, pero hay personas que vienen a fuerza de cantazo. La gloria de Dios. O sea, fueron muchas malas experiencias. Dentro de ellas, te puedo decir que visité el Panamericano. Wow. Con una depresión crónica que tuve. Tuve que visitar psicólogo, psiquiatra, ¿verdad?, también para que me medicaran. Y nada de eso me traía, ¿verdad?, o resolvía la situación que yo estaba viviendo. Y hay gente que, ¿verdad?, pueden estar escuchándonos que están pasando por eso, que gastan mucho dinero, ¿verdad?, en psicólogos, en pastillas. Hay padres, ¿verdad?, que están trabajando con sus hijos. Y yo, ¿verdad?, reconozco el trabajo que está haciendo, ¿verdad?, la medicina y en este caso, ¿verdad?, los profesionales. Pero la raíz del problema de todo ser humano es el pecado. Eso es. Porque el pecado nos aleja de Dios, nos aleja de su presencia. Así es. Y yo no entendía eso. Y yo continuaba, ¿verdad? Y fueron tantos los embates de la vida que me comenzaron a dar duro, que en un momento dado en mi vida pienso que con irme para los Estados Unidos de América yo iba a resolver mi problema. Y hay gente que piensa que con coger un pasaje y mudarse a otro lugar se va a resolver el problema. Y lo que no saben es que muchas veces dentro de las maletas y dentro de la ropa te vas a llevar el problema contigo. Eso es. Donde quiera que tú vayas. Porque el problema se trata es cuán cerca o cuán lejos estamos de Dios. Y recuerdo yo cuando llego a los Estados Unidos de América en el 2012, un enero 18, pues mira, yo llegué a ese lugar y cuando llegué mi madre estaba enferma, tenía cáncer.
Y yo llegué, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Para salir de este lugar, pero también para estar con mi madre. Y cuando estoy allí, recuerdo yo que la primera experiencia que tuve fue que una señora de descendencia mexicana, ¿verdad? Se detiene en su carro y se acerca donde yo estaba. Yo tenía otros jóvenes al lado y yo estaba ese día, ¿verdad? Tomando. Y recuerdo que esa señora me dice, me habla, joven, quiero hablar contigo. Y yo miré para los lados porque había varios jóvenes. No, es contigo. Y me dio el capítulo de Job, capítulo 5, y me habló acerca de la herida y que Dios la sana. Wow. Y comenzó a hablarme de esa palabra. Y yo decía, wow, ¿cómo es posible que esta señora venga a darme una palabra de parte del Señor? Yo tan lejos de donde yo vengo. O sea, esa persona no me conocía literalmente. Y yo sabía que siempre Dios, ¿verdad? Porque siempre Dios en Puerto Rico usaba diferentes personas para hablarme, para que yo me acercara al Señor. Pero esa fue una experiencia contundente. La otra experiencia que tuve, ¿verdad? Dentro de ese lapso de tiempo que estuve en Erie, Pensilvania, yo comencé a trabajar en una finca de uva. Y cuando estaba trabajando en esa finca de uva, yo estaba junto con mi abuelo. ¿Qué pasa? Para poder entender ese momento, hay que retroceder al tiempo. Y es que en el 2010 mi abuelo sale de Puerto Rico porque tenía cáncer. Okay. Y no lo aseguraban. Y recuerdo que fuimos a casa de un pastor, que de hecho es mi pastor hoy día, David Morales. Y cuando fuimos a casa del pastor David Morales, porque mi madre lo conocía, entramos a su casa y él comenzó a contar una historia. Comenzó a contar una historia. Y esa historia tenía que ver con mi abuelo. Aunque en el momento que la estaba contando, ¿verdad? No estaba diciendo quién eran los personajes. Al final dijo quién eran los personajes. Y eso, dentro de esos personajes era mi abuelo. Y le dice a mi abuelo que el Señor le va a añadir día, porque Dios habla. Y Dios lo usó, ¿verdad? Como un instrumento y le habló. Y cuando le habla estas palabras, yo digo en mi corazón, como en ese momento yo no le servía al Señor, en ese momento estaba completamente lejos de Dios, yo comencé a decir en mi corazón, este hombre está loco. Comencé a decirle eso porque, sí, ¿verdad? Sí. Y porque yo veía la condición de mi abuelo, está con cáncer, los profesionales están diciendo que le quedan pocos días. ¿Qué pasa? Mi abuelo llega a los Estados Unidos de América y mi abuelo se recuperó del cáncer, Dios lo sana. ¿Y qué pasa? Una de las cosas que decía ese pastor es que yo te veo trabajando en una hilera de finca. Y ese mismo 2012, yo comienzo a trabajar con mi abuelo en esa finca de uva y estaba en esa hilera que el pastor decía. O sea, fueron dos experiencias que me dijeron, wow, Dios es real, Dios me está hablando y estoy en la agenda de Dios. Wow. Pero contigo con eso, seguía con mi forcejeo, veo, con mi forcejeo. Y no fue hasta que llegué a North Carolina que yo tuve Dios, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Dios es un Dios de misericordia, sí. Pero cuando Dios dice apretar, también aprieta. Así es. Y recuerdo yo que en North Carolina, en Norte de Carolina, yo tuve que en Georgia, en un proyecto, ¿verdad? Estaba trabajando un trabajito que tenemos allá, y en Georgia tuve que mirar para el cielo. Y tuve que reconocer a Dios. Y cuando yo reconocí a Dios, Dios comenzó a tratar conmigo. De ahí parto para Pensilvania. Mira lo que es la vida cuando tú estás lejos de Dios. Tú buscas diferentes lugares, diferentes opciones, pero no consigues lo que tú estás buscando. Soy. Y recuerdo yo que cuando yo llegué a Reading, Pensilvania, ahí consigo a mi esposa, y cuando mi esposa me dice que estaba embarazada, voy a usar el pasaje ¿verdad? De Génesis, que habla de Enoc. La Biblia dice que Enoc, después que engendró a Matusalén, caminó con Dios. Eso es. O sea, hubo algo que lo motivó. Cuando mi esposa me dice, Juan, yo estoy embarazada, eso fue algo que me impactó, Bebo. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía que el estilo de vida que yo estaba llevando no era el adecuado para un niño. Yo quería darle estabilidad a mi hogar, quería darle seguridad y quería que mi hogar, ¿verdad?, estuviera lo que necesitaba. Y recuerdo yo que cuando mi esposa me dice esas palabras, yo trabajaba en ese tiempo en una compañía y voy de camino. Y cuando voy de camino por la 222, todo el que vive en esa zona de Reading a Allentown sabe lo cual la 221, una ruta muy conocida. Yo comienzo a mirar para arriba. Y yo le digo, si tú eres real, yo prometo servirte. Wow. Yo prometo servirte. Le dije, si tú guardas mi casa y no nos haga falta nada. Y eso fue un martes, viernes, yo estaba en una barbería, veo, y el Señor usa un varón y me habla exactamente lo que yo estaba pasando. Yo quiero decir a las vidas que Dios habla. Veo, Dios es un Dios real. Cuando Dios habla, habla. Y cuando Dios quiere algo con alguien, Dios está hablando, mira, Dios está hablando por las noticias, Dios está hablando por diferentes medios, nos utiliza a nosotros como instrumentos para hablar, te usa esta plataforma para hablarnos, porque Dios quiere decir a las vidas,
Amén, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Y yo recuerdo que cuando llegué a esa barbería y salgo de la barbería con esa experiencia, yo decido ir a comprarme una ropa para ir el domingo a la iglesia. Mi misma esposa me dijo que tú vas para la iglesia. Yo dije, sí, voy para la iglesia. Ella me acompañó. Y desde ese día, fue un febrero, desde ese día yo tuve una experiencia genuina con Dios, donde yo acepté al Señor Jesucristo como un único, exclusivo Salvador, y las cosas en mi vida no fueron iguales. ¿Cuál ha sido esa diferencia? Porque cuando estamos en Cristo van a haber situaciones, van a haber circunstancias, van a haber pruebas. ¿Cuál es la diferencia que tú puedes ver de las pruebas que pasaste fuera del Señor y de las pruebas que estás pasando dentro del Señor? ¿Cuál es la diferencia que tú sientes dentro de cada proceso? Amén. Mira, la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. O sea, Dios nunca nos está prometiendo a nosotros que aquí vamos a vivir una vida pisan el crío o lo que sea. ¿Sabes? Dios nos está prometiendo que Él va a estar con nosotros. En el mundo tendrá aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo y Él va a estar con nosotros hasta el fin. ¿Qué pasa? Cuando yo ilustro mi vida como la Biblia habla sobre la barca, la Biblia dice que mientras había una tormenta, estaba Jesús dentro de la barca y esos discípulos sabían a quién clamar, en quién confiar. ¿Qué pasa? Cuando Jesús está dentro de tu barca, que representa tu vida, tú sabes dónde poder recostarte, dónde poder, amén, ¿verdad? Sostenerte en el momento duro y difícil. Si hay algo que yo he aprendido es que cada prueba de un creyente es para subirte a un nivel más. Pero cuando viene la gran mayoría de las personas que están pasando en el mundo, los que vagan sin fe y sin esperanza, son personas, ¿verdad?, que lo que están viviendo es consecuencia de sus decisiones. Pero cuando estamos en Cristo, lo que estamos viviendo procesos que nos van a hacer crecer a un nivel mayor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en Romanos, yo tengo por cierto que mis aflicciones en mi tiempo presente no se compararán con la gloria que ha de manifestarse sobre nosotros. O sea, cada cosa que yo paso ahora, amén, me lleva un escalón más porque me hace conocer una faceta más de Dios. Muchas veces queremos conocer a Dios, ¿verdad?, por completo, pero necesitamos ser procesados porque lo que está siendo procesado es nuestra fe. Job en un momento dado lo dijo, de oídas te veía, pero ahora mis ojos te ven. Creo que cada proceso que nosotros pasamos dentro del Señor podemos conocer diferentes características de Él. Porque muchas veces encajonamos a Dios de una sola manera. No es que Dios tiene que bregar así. Y muchas veces Dios está bregando de otras maneras que nosotros no podemos entender. Pero creo que cada proceso, y concuerdo contigo, podemos conocer más al Señor. Y la diferencia, ¿verdad?, del testimonio que me has contado es que ciertamente cuando estamos fuera de Cristo, ¿verdad?, fuera de los caminos del Señor, creo que cada proceso o cada consecuencia de nuestros actos es un atraso para nuestra vida. Y dentro del Señor, cada proceso que pasa en nuestra vida es un avance. Entonces, hay una gran diferencia en cómo se mueve el mundo y cómo se mueve el reino de los cielos. Son dos sistemas diferentes. Son dos sistemas totalmente diferentes. Y qué poderoso es que el Señor, ¿verdad?, te estaba llamando de diferentes maneras. Y muchas veces nosotros no logramos, ¿verdad?, entender cuando Dios nos está llamando. Pero qué bueno que el Señor, ¿verdad?, tuviste esa oportunidad de poder entrar a sus caminos. Te pregunto, ¿qué experiencia, ¿verdad?, que puedas contar has tenido sobre un testimonio, sobre algo que ha pasado dentro de este hermoso evangelio, una sanidad, un milagro, que tú puedas contar? Mira, lo más poderoso, ¿verdad?, es el primero, el llamamiento de salvación. Eso mismo. Cuando Dios te hace el llamado, ¿verdad?, y acerca de la salvación, y tú comienzas a experimentarlo. Una de las primeras cosas, veo, es que yo a la edad desde mis 19 o 18 años, yo bebía pastillas para la presión, tenía la presión alta. Y a los 25 años todavía seguía tomando pastillas. Cuando yo doy ese paso de fe
acepto, ¿verdad?, ese llamado de salvación que el Señor tenía para mí, lo primero que se fue, Bebo, ¿sabes qué fue? La presión alta. ¿Sabes por qué? Porque la presión alta venía por ansiedades. La presión alta venía porque tenía que cargas de más. La presión alta venía porque la depresión por la noche me visita, como visita mucha gente. La tristeza, el dolor, porque una persona se conoce cuando está sola, pero cuando estamos con, ¿verdad?, con el corillo, vamos a decirlo así, cuando estamos rodeados de personas, ahí todo el mundo, ¿verdad?, tiene su apariencia, pero cuando tú estás solo, tú te conoces. Y yo sabía quién yo era, ¿verdad?, cuando estaba solo, pero cuando Cristo vino a mi vida, amén, todas esas cosas, esa amargura, esas cosas se fueron, yo podía descansar mejor, yo podía sonreír a la vida, ya no miraba la vida, ¿verdad?, con la misma mirada o la misma visión que tenía antes, sino que tenía una visión, ¿verdad?, optimista, una visión de esperanza. Y esas son las cosas que Dios hace, ¿verdad?, cuando llega un ser humano. Y si Dios lo que quiere es bien, la Biblia dice que sus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros. O sea, Dios todo lo que quiere es que tú vivas la plenitud de vida que Él ¿verdad?, ha reservado para cada uno de nosotros. Él quiere restituirte todo lo que el enemigo, ¿verdad?, de cierta manera, amén, ha quitado, ha destrozado. Dios quiere restituir, Dios quiere tratar con nosotros, pero muchas veces, amén, ¿verdad?, por eso, por dejar las cosas, dejar a Dios de un lado, experimentamos esas cosas negativas. Entonces, yo te puedo decir, ¿verdad?, que la experiencia en el Señor, número uno, de salvación, ha sido, ¿verdad?, la más completa. La más completa. Ahora, ¿verdad?, ministerialmente, yo recuerdo que lo primero que me enseñaron, hay que buscar a Dios. Exacto. Y la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Eso es bien importante. Amén. Esto es causa y efecto, porque hay gente, ¿verdad?, que quieren obtener algo de Dios, pero no se acercan a Dios. Eso es. Entonces Dios ha provisto unos canales. Número uno, la oración. Número dos, el ayuno. Las vigilias de oración. El congregarnos, amén, en una iglesia que predique la palabra. Porque aquí, ¿verdad?, no estamos predicando religión. Ni tu religión ni mi religión te va a salvar. Aquí lo que salva es la relación que tú tengas con Jesucristo y que le conozcas a Él. Amén. Que leamos esa palabra, que sepamos que le gusta y que no le gusta. Amén. Entonces, cuando yo comencé, ¿verdad?, a usar esas herramientas, esos canales, al principio yo decía, yo no le encontraba sentido. ¿Por qué orar? ¿Por qué ayunar? Porque hay preguntas que existen. Yo era una persona bien escéptica porque había estudiado en la universidad y yo decía, la Biblia. Entonces comencé a indagar. Veo, yo comencé, vamos a indagar. Y cuando comencé a estudiar la Biblia, para mí, ¿verdad?, tuve un choque. Comencé a darme cuenta que eso no era un mito, que eso no era un relajito, no, ni un cuento de vieja. Esto era algo serio. Una de las primeras cosas que a mí me impactó fue que la Biblia fue escrita en casi 1500 años por más de 40 personas diferentes, en diferentes periodos y en diferentes lugares. Entiéndase, imaginemos que en el año 100 escribes algo y en el año 200 yo escribo algo, pero ¿cómo podemos mantener congruencia? Tú estando en Egipto y yo estando en Israel. Sencillo, porque era una misma mente. Eso es. Y se llama la mente del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Cuando yo comencé a ver estas cosas y comencé a encajonar y comencé a tener experiencias con Dios, entonces comencé a buscar a Dios y yo decía, wow, estas experiencias que yo estoy teniendo me están a mí creando convicción. Si hay algo que no te hace mover, son las convicciones. Si hay algo que la iglesia en este tiempo y cada hermano que me pueda estar viendo necesita en este tiempo, se llaman convicciones. Las convicciones no te van a hacer mover del lugar donde tú estás. Amén. Las convicciones no te van a hacer que tú, ¿verdad?, pierdas el norte, porque tú sabes, estás completamente, ¿verdad?, lleno de convicciones. La Biblia dice claramente que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Eso funciona cuando tú estás lleno de convicciones. Porque las convicciones que yo tengo ahora, yo puedo ver muchas cosas lindas que aparentan en el mundo, pero no me llaman la atención. Porque yo sé que el traspaso que yo hice es mucho mejor que el que yo tenía. Y como Pablo dijo, lo que antes tenía por ganancia, ahora lo estimo por basura. Y me llamó mucho la atención cuando hablaste ahorita esos testimonios poderosos, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Cuando la gente janguea y hay un porciento alto de los suicidios que ocurren domingo. La razón de eso, según un estudio, es que las personas janguean viernes. Desde jueves algunas veces, desde jueves, janguean viernes, aquí en Puerto Rico más, sábado, pero el domingo cuando tú estás en tu casa, en tu cuarto,
donde no hay amigos, donde no está el party encendido. Ahí donde tú te das de cuenta quién verdaderamente tú eres. Por eso muchas personas prefieren salir por ahí a beber o ¿verdad? A los placeres, o a perder tiempo, a los placeres, por la sencilla razón de que no quieren estar solos. Porque han sentido ese vacío que tú y yo lo sentimos en un momento dado, donde teníamos que buscar diferentes alternativas y esas alternativas costaban dinero. Que no es como lo que Dios hace, que lo que Dios hace es gratis. Hubo un sacrificio que costó sangre, claro, pero para nosotros es gratis. Entonces, teníamos que gastar dinero o teníamos que salir a diferentes lugares para tratar de satisfacer un vacío que hay dentro de nosotros, que lamentablemente hay áreas en nuestra vida que el único que va a poder llenar ese vacío va a ser Cristo. Va a ser Cristo. Entonces, qué poderoso es, ¿verdad? Y me gustó mucho tu contestación, porque creo que el milagro más grande que puede ocurrir en la vida de un ministerio es la salvación. Una vez yo estaba hablando con un compañero de ministerio y estábamos hablando de diferentes experiencias que habíamos tenido. Entonces, mientras hablábamos, el Espíritu Santo habló a mi corazón, a mi espíritu, y me dijo, el milagro más grande es que una vida venga a Cristo. Entonces, qué bonito poder ver que mucha gente llegan a los pies de Cristo porque nosotros pasamos por ahí. Esa experiencia bonita de cuando por primera vez nosotros aceptamos a Cristo como Salvador. Que nosotros dijimos, si yo supiera de esto antes, si yo hubiera sabido esto antes, lo hubiéramos hecho, pero el Señor tiene todas las cosas, ¿verdad? Escritas y él sabe cómo hacerlas. Es que muchas veces nosotros pasamos por alto ciertos llamados que el Señor tiene para nuestra vida, pero la gracia y la misericordia del Señor siempre nos va a alcanzar. Núñez, tú sabes que te tengo que testificar algo. Cuando nosotros estábamos en la high, cuando nosotros estábamos y esta tarde estaba pensando sobre esto, yo siempre veía algo en ti que ahora yo puedo entender. Yo siempre decía, este muchacho tiene algo especial. Que yo no entendía para ese tiempo, pero mientras estamos dialogando, mientras estamos hablando de tu testimonio, ahora yo puedo entender el por qué yo veía algo diferente en ti. Y era que estabas marcado ya desde muy pequeño para el Señor. Estabas marcado, estabas llamado. Entonces, qué bonito poder entender que una oración de un padre, de una madre, siempre llega a tiempo para sus hijos, siempre los va a alcanzar. Y muchas veces esas madres, esos padres se cansan. Dicen, porque cada vez que oran más por sus hijos, los ven un poco más perdidos. Pero qué bendición, ¿verdad? Poder, ¿verdad? Vivirle esto en el Señor y vivirle esa bendición. Ahora estás en el ministerio evangelístico. Te pregunto, ¿cuándo empiezas a predicar? ¿Cuándo fue que empezaste por primera vez a predicar? Y si te acuerdas, ¿cuál fue el primer mensaje que predicaste? Pues mira, por lo general la gente, ¿verdad? Que predica los primeros mensajes, siempre son cortitos. Ajá. Pero en el caso mío, fue al revés. Fue largo. Fue bien largo. Usé muchos textos y tú sabes. Y recuerdo yo que fue un cuartito, porque ese tiempo, ¿verdad? La iglesia de nosotros estaba empezando, era como si fuese un punto de predicación en los Estados Unidos de América. Y era parte del concilio. ¿Qué pasa? Que empezamos como un cuartito, en lo que seguía, ¿verdad? Creciendo. Recuerdo yo que fue ese cuartito. Y fue como más o menos como al año. Tuve mi primer mensaje ahí. Y fue una experiencia única. Y pues, imagínate, me preparé, todo ese tipo de cosas. Y comencé a cogerle pasión a la palabra. Después me dieron la oportunidad de verdad de enseñar la palabra, que hoy día casi no se habla de los maestros. Eso y la importancia de un maestro. Hoy día le profetizan, yo casi no veo que profetizan a alguien maestro. Es jarabe. O sea, hoy día te voy a llevar para las naciones. Exacto. Tú vas a ser profeta, porque exacto, la gente está tratando de los títulos. Sí. Y verdad, es triste, pero estamos detrás de los títulos. Mucha gente
y hemos perdido, ¿verdad?, la esencia de esas cosas, Sí. la enseñanza bíblica. Y bueno, de hecho, una de las señales, ¿verdad?, que están dentro de la iglesia, que el apóstol Pablo decía que en los últimos días habría apostasía. Eso es. Entonces, ¿qué es apostasía? Pues mira, es apartarse de la fe tomando una actitud de rebeldía. O sea, hay gente que creían en algo, se apartaron y ahora predican en contra o viven en contra de lo que ellos creían. Entonces, ¿qué pasa? Que eso está pasando mucho hoy día. Y yo comencé, ¿verdad? El Señor me empezó también a llevar a los hogares. Íbamos a las casas y recuerdo yo que, por eso es que creo mucho. Y de hecho ese concepto, ¿verdad?, lo llevo todavía, ahora que estamos trabajando en el Ministerio Evangelístico en la iglesia. Creo mucho en los cultos de los hogares. ¿Por qué? Importante. Porque a veces hacemos cultos masivos y los cultos masivos básicamente terminamos teniendo la iglesia y muy pocas personas. Pero en un culto de hogar viene el tío, viene el primo, viene el vecino, porque a veces en los cultos masivos la gente se siente retraída, pero un culto en un hogar es más close, más cerrado, y la gente se atreve, ¿verdad?, a tomar ese paso, esa decisión. Entonces, comencé en esos cultos, también los homeless, comencé a predicar, ¿verdad?, a la gente que no tiene hogares, que están en la calle, que tienen que pagar por un peso por su casa, tienen que sacar todas las cosas por la mañana, y donde nadie quería ir, ahí estábamos. Y esas cosas fueron la base. Algo que yo aprendí de G. Ávila, y fue algo que yo aprendí de muy pequeño. Si tú no te sabes ganar un alma, así es, ¿para qué vas a estar en un altar predicando? Hay gente que les enseñan a predicar en un altar y fluye muy bonito, pero nunca se han ganado un alma. O sea, cuando la gente empieza a entender lo que es el precio de ganarse un alma para Cristo, de arrebatarle un alma de las garras del infierno a una persona, entonces tú comienzas a amar a tu prójimo como el Señor quiere que tú ames. Cuando tú comienzas a sentir empatía, como el Señor le decía, la Biblia dice que él sentía compasión, y esa compasión se te mete por las almas. Tú quieres, ¿verdad?, predicar y pregonar lo que tú has creído. Eso es, y es muy cierto. O sea, escasea la enseñanza bíblica, y creo que muchas de las cosas que han pasado alrededor del mundo y es por falta de una enseñanza. Creo que muchas veces nosotros podemos ver la falta de esencia en cada uno de los mensajes que hoy en día se están llevando, que cuando tú lo pasas por el filtro bíblico, tú te das de cuenta y tú dices, aleluya. Entonces el problema es que como no se ha enseñado la palabra como antes se enseñaba, antes la palabra se enseñaba no era por libro, búscate este libro, no, vamos a orar, vamos a ver lo que significa este texto bíblico, vamos a dejar que el Espíritu Santo, y yo no estoy en contra de estudiar porque yo estudio, a mí me encanta estudiar, sea en instituto o sea en clases virtuales, me encanta, y yo siempre aconsejo que a todo el que predica o el que enseña estudie, pero que la esencia de la verdad, de la revelación del Espíritu Santo esté ahí, porque esa es la que nos va a llevar a toda verdad, a toda justicia. O sea, el mismo que inspiró a esos hombres y mujeres de Dios a escribir las Escrituras es el mismo que te va a enseñar qué es lo que está ahí, qué es lo que está escrito. Y creo que hay una falta, creo que de esencia por la cuestión de los llamados. Creo que estamos acostumbrados más al poder, ¿no? Que la esencia, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Yo siempre he dicho que la gran comisión no solamente es para el evangelista, la gran comisión es para todos. De hecho, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, haz obra de evangelista, y era pastor. O sea, que tenemos que, ¿verdad?, no abandonar eso, porque las almas tienen que ser algo por la cual nosotros nos debemos de mover día tras día, porque si no el Señor sencillamente cuando nos salvamos dale para el cielo. Exacto. Pero por alguna razón el Señor nos dejó aquí, es que somos instrumentos. La Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Somos instrumentos de Dios. O sea, y cuando nosotros comenzamos a predicar a la gente y contamos y testificamos lo que Dios ha hecho, la gente comienza a ser tocada por Dios. Entonces necesitamos volver, ¿verdad?, a esa esencia donde le predicamos a la gente y le decimos, ¿verdad?, Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene. Ese mensaje, ¿verdad?, se ha perdido, pero yo soy fielmente creyente que el mismo que prometió que iba a venir para morir por nuestros pecados es el mismo que también ha prometido que en un momento dado va a retornar. Entonces, como tú decías, la esencia de todo es el Espíritu Santo. Si hay algo que se ha olvidado, ¿verdad?, es hablar acerca del Espíritu Santo. Hoy día
se trata al Espíritu Santo como una cosa, pero en realidad el Espíritu Santo es una persona. Yo recuerdo, veo en una de esas ocasiones que estaba teniendo esas experiencias con el Espíritu Santo, yo recuerdo que yo tenía que viajar, yo trabajaba tercer turno, tuve 13 años trabajando así. Recuerdo yo que yo iba de camino para mi compañía y comencé a darle, ¿verdad?, una ride, ¿verdad?, a un muchacho, y este muchacho se iba conmigo durante 6 meses. Pero este muchacho no hablaba. O sea, estamos hablando de casi 1 hora de camino y el hombre no me hablaba. Y eso me impactaba y decía, trataba a veces de hablarle, pero no me hablaba. Cuando llegamos a ¿verdad?, la compañía un día y él me dice, mira, ya me compré un carrito. Yo comienzo a preguntar al Señor, ¿por qué ese muchacho nunca me hablaba? Yo no podía hablarle de ti, ni nada, porque sencillamente no hablaba. Eso fue básicamente el primer año, año y medio que yo estaba en el Evangelio. Y el Espíritu Santo en un ayuno me habló y me dijo, porque así muchas veces la gente me tienen al lado, pero no me hablan. Wow. Estoy esperando que él te hablara a ti. Wow. Entiendo lo que te quiero decir. Sí. Entonces, muchas veces la gente habla del Espíritu Santo, pero no habla con el Espíritu Santo. No tiene una relación con el Espíritu Santo. Entonces, hay un verso que dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y toda justicia. Podemos tener buenos maestros que van a impartir sobre nuestra vida información. Y la información es muy buena, porque la información, ¿verdad?, produce conocimiento. Pero hay un conocimiento que no lo pueden dar los libros ni un maestro. Se llama el conocimiento de Dios, que viene a través de revelación del Espíritu Santo. Y por eso es que dice la Biblia dice, ¿verdad?, en ese verso, que Él nos guiará toda verdad y toda justicia, sin tener necesidad que nadie nos enseñe, porque hay una enseñanza que tiene que ver con un nivel espiritual. Eso es. Las experiencias en nuestra vida nos van a dar, ¿verdad?, esa revelación que nosotros necesitamos para seguir creciendo. Esto por revelación. Cada vez que el Señor, ¿verdad?, la gente le llama revelación, nosotros también adoptamos esa palabra, pero se debe decir, ¿verdad?, iluminación. El Espíritu Santo nos ilumina. Sí, la revelación es la palabra. La revelación es la palabra. Entonces nos ilumina y nosotros comenzamos a ver las cosas con la mente de Cristo o como el Señor quiera que las veamos. El problema que estamos teniendo es, y este live ha tomado otro rumbo, pero vamos a aprovechar amén. Lo que el Espíritu Santo quiera hacer, ¿no? El problema es cuando nosotros nos dejamos dirigir mucho por lo que nos dicen, pero nosotros no buscamos si eso que te están enseñando, abrimos tan fácil que es abrir las escrituras y vamos a comprobar, eso es lo que tú me estás enseñando, yo creo que tú me lo pones por la palabra, y no solamente por un texto bíblico, porque un texto bíblico yo te lo puedo sacar fuera de contexto. Claro. Vamos a hablar del contexto, vamos a hablar de la historia, vamos a hablar qué es lo que ese libro o que ese escritor quería, o qué es lo que el Espíritu Santo quería enseñarnos a través de esa historia, porque muchas veces hay historias que son enseñanzas, hay parábolas, hay diferentes historias, pero las parábolas, ¿verdad?, son verdades. Claro. O sea, una parábola no deja de ser una verdad, ¿ves? Entonces, yo creo que es súper importante nosotros poder tener esa experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, teológicamente hablando, es la tercera persona de la Trinidad y es el que está con nosotros ahora mismo. Amén, amén. Y, ¿verdad?, como yo digo, el buscar conocer a Dios es una responsabilidad de cada uno individual. Y es bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día la filosofía, todo el mundo va para el cielo. Eso es. Y yo siempre digo que esto es como un vuelo, un pasaje. Tú compras un pasaje y tú vas para un destino tal. Y se supone que como hombres y mujeres responsables, nosotros leamos nuestro pasaje para ver si ese pasaje va para el destino que nosotros estamos esperando. Sí. ¿Qué pasa? Mucha gente no lee el pasaje y cuando llega el día se dan cuenta que el pasaje tenía otro rumbo. Entonces la palabra del Señor, ¿verdad?, tiene las instrucciones de nuestro pasaje. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Amén. La Biblia dice que las instrucciones, ¿verdad?, son camino a la vida. O sea, tú sigues las instrucciones, te conectas a la vida. Por eso es que Jesús era un Dios de instrucciones. Mira, la Biblia dice que cuando Jesús iba a sanar a alguien, le decía, mira, suelta tu lecho y anda, una instrucción. Exacto. Pero ¿qué hacía la persona? Accionaba. Tenía que accionar. Y eso se llama fe. Entonces, cuando Dios nos da unas instrucciones, Dios está esperando que nosotros accionemos a la fe. Dios no te va a obligar, Dios no me va a obligar a mí a accionar. Él está esperando que tú acciones. Entonces, esas acciones son las que nos llevan a nosotros crecer en Dios, porque eso se llama obediencia.
y la obediencia, ¿verdad?, es sumamente importante en la vida de un creyente. Mira lo que dice Tommy. Tommy ¿verdad? Uno de los mentores que tengo, ¿verdad? Gracias al Señor. Él dice, en la Biblia hay mitos, fábulas, poemas, parábolas, cuentos, epopeyas, etcétera, etcétera, pero cada una de ellas enseña una verdad espiritual. Creo que es como tú bien dices, son instrucciones. Muchas veces la buena intención sola no basta. Porque muchas veces yo voy a hacer lo que siente mi corazón, pero es que la Biblia dice que el corazón es más engañoso. ¿Entiendes? Entonces... Y perverso, que es lo que no será. Y perverso. La Biblia dice, por mencionar un ejemplo, ahí lo que estás hablando, que la Biblia dice que los hijos del sacerdote, el sumo sacerdote, Aarón, fueron a ofrecer incienso, pero era un fuego que extraño. Tuvieron las buenas intenciones, pero no les tocaba la forma como se hizo, porque había unas instrucciones. Exacto. Y no siguieron las instrucciones. David quiso traer un arca. Y cuando David quiso traer el arca, que representaba la presencia de Dios, que era un arca para los que nos están escuchando, pues mira, era una caja de madera de acacia cubierta de, ¿verdad?, de oro por dentro y por fuera, y tenía unas instrucciones cómo se debía cargar. Pero como David tenía verbo gracia, él es rey, la mandó a buscar con un carro nuevo, ¿verdad?, tráigame esa arca. Y dice la Biblia que cuando Usa extendió la mano, el Señor que lo mató, ¿verdad? Sí, bueno. Y esa experiencia provocó que las personas abrieran sus ojos. ¿Qué significa USA? La fuerza. Porque muchas veces queremos traer la presencia de Dios a nuestra manera, a nuestra fuerza, a nuestro pensamiento. Pero las cosas tienen unas instrucciones y un orden. Por eso es que yo enseño a la gente que Dios no es un Dios de religión, pero Dios es un Dios de orden. Un Dios de orden. O sea, yo no creo una religiosidad, creo una relación con Dios, pero esa relación tiene un orden. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando David tiene esa mala experiencia, ¿sabes qué dice la Biblia? Que David preguntó, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Esa se supone que fue la primera pregunta que hiciera. Antes de hacer lo que hizo. Exacto, y cuando hizo la pregunta, la respuesta vino, se debe hacer de esta manera. ¿Cómo era? Los levitas, gente consagrado, necesitaban que cargarla en los 4 extremos, y así de esa manera se podía traer la presencia y los sacrificios. Y, ¿verdad?, y eso, aunque estamos utilizando algo del Antiguo Testamento, si lo llevamos al Nuevo, la Biblia dice claramente en Romanos capítulo 12, verso 1, dice hermano, pues, y dice, ¿verdad?, y dice ese verso que ahora mismo, ¿verdad?, no me llega de memoria completa, pero dice que nosotros tenemos que darle un culto a Dios racional, y dice que tiene que ser santo, dice que tiene que ser ¿qué? Con fe, porque habla de agradecimiento, y habrá varios puntos en ese verso 12.1, Romanos 12.1, que nosotros tenemos que hacer. Entonces, bien importante, ¿verdad?, que cuando nos acerquemos a Dios, al principio, todos nosotros éramos ignorantes en cuanto al conocimiento de Dios. Sí. Pero a medida va pasando el tiempo, nosotros tenemos que madurar en el Señor y conocer. Por eso es que nosotros, hay una responsabilidad, volviéndolo a los maestros, hay una responsabilidad grande de los maestros que están educando en las iglesias, porque tenemos que llevar un pueblo a una madurez bíblica para que caminemos conforme a la voluntad de Dios. Porque ahí, ¿verdad?, tenemos que cuidarnos de tantas cosas que están pasando. Sí, porque uno de los mayores problemas es que muchas personas dicen hay que actualizar la iglesia. Pues eso prácticamente fue lo que David intentó hacer con el arca del pacto. Vamos a actualizarlo, posiblemente por la ignorancia, por no consultar primero y hacer las cosas con el orden correcto. Vamos a actualizarlo. Vamos a hacer lo mismo que hicieron el pueblo enemigo que envió el arca en un carro nuevo. Claro. Ellos imitaron una costumbre pagana, una costumbre del mundo, posiblemente para una buena intención, pero una buena intención sin dirección. Entonces, una buena intención sin dirección lo que te va a traer es maldición, que fue lo que pasó, una muerte. Y muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza, y lo que traemos a nuestra vida espiritual es una muerte espiritual. Es una muerte espiritual. El pecado hace que nuestro espíritu se contriste. Esa es otra de las cosas. El Espíritu Santo se contrista. Mucha gente dice, no, pero no es que se aparte, es que se contrista. Cuando se contrista, deja de gobernar. Eso es así. Y cuando el Espíritu Santo no está gobernando, pues, ¿qué va a gobernar? ¿Verdad? ¿Nuestra qué? Nuestra carne, nuestra naturaleza caída. Por eso es que, ¿verdad?, la Biblia, el apóstol Pablo dice
en Efesios, ¿verdad? Que no bebamos vino en el cual hay disilusión, sino más bien ser lleno del Espíritu Santo. Y me gusta esa analogía porque el vino, todo el que está bajo los efectos del alcohol, termina haciendo cosas que le van a traer desilusión, cosas que no le convienen. Pero el que está gobernado por el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad y toda justicia. Y la Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo se van a manifestar. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. O sea, son cosas, amén, que la gente va a palpar, va a poder ver. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceré. Entonces se trata de lo que Dios me use, de lo que yo pueda hacer para Dios, del activismo dentro de la iglesia. Esto se trata de que unos frutos se pueda ver recibles en una persona. Ya para ir, ¿verdad?, terminando con esta transmisión. Se fue esto, ¿verdad? Para otro. No, esto se fue para otro lado, pero yo siempre le doy libertad al Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es ordenado, ¿verdad? Pero hay veces que, muchas veces nosotros queremos que el Espíritu Santo se acomode a nosotros, cuando somos nosotros que nos tenemos que acomodar al Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo le doy libertad. Yo le di libertad al Espíritu Santo. Estas son cosas que no se hablan. A alguien Dios quiere hablarle. Dios quiere hablarle. ¿Qué consejo tú le puedes dar a una persona para ir cerrando que se apartó por X o Y cosas? No estamos aquí para acusar, no estamos aquí para señalar. Una de las cosas ¿verdad?, que quise traer este testimonio es para que sea de bendición para alguien. Claro. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esa persona que piensa o que ve imposible volver a los pies de Cristo? Porque es que el enemigo siempre tira dardos, ¿verdad?, a nosotros para que nosotros creamos que es imposible volver de donde nosotros salimos. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esa persona, ¿verdad?, que me esté viendo o que se sienta frío, que no quiere volver más a la iglesia o está desilusionado? ¿Qué consejo tú le puedes dar? Pues mira, basado en tu experiencia. Yo siempre digo, ¿verdad?, que nosotros no podemos determinar nuestro valor a causa de los fracasos o las situaciones que podamos enfrentar en nuestra vida. En un momento dado, el profeta Elías, un hombre de fuego, un hombre que Dios, ¿verdad?, lo usaba, que vivía en la presencia de Dios. La Biblia dice que un día, en un momento dado, se turbó y deseaba morirse debajo de un enebro. O sea, el hombre estaba pasando por una aflicción, un momento crónico difícil. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? Come y bebe, que el largo camino te resta. O sea, el Señor no lo anuló, no lo sacó para el lado y dijo, sino que el Señor extendió su mano. ¿Y qué enseñanza hay ahí? Pues sencillo. Tú tienes que entender que tu valor depende de Dios, no de las circunstancias. Y cuando tú sabes cuánto tú vales para Dios, por más lejos que te sientas, vas a saber que hay un Dios que perdona y te vas a acercar. Por eso es que yo, ¿verdad?, le enseño a la gente, y donde quiera que voy lo enseño, y es que si nuestro Dios abandonó su trono, la Biblia dice que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros, abandonó su trono para habitar en esta tierra y en semejanza de hombre y en la condición de hombre, mira, se sometió, se humilló, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2. Si él hizo todo eso, significa que tú vales mucho. Significa que tú no eres cualquier cosa. Y si el diablo te está susurrando, y si el diablo te está diciendo, el Señor te está diciendo, tengo los brazos extendidos para restaurarte. Y así como el Padre hizo con el Hijo, ¿verdad?, con el Hijo pródigo, que extendió sus manos, los recibió, está loco por recibirte. Los brazos de Dios están extendidos. Y si en esta noche tú dices, Señor, heme aquí, yo quiero volver a caminar, hay unos brazos extendidos. Amén. Y si el Señor puede perdonar tus pecados, entonces, ¿verdad?, de más están los que señalan y juzgan, porque Dios nos perdona. Así que, ¿verdad?, si hubiera alguien, antes de cerrar esto, si hubiera alguien que quiera reconciliar su vida con Cristo, yo creo que nosotros tenemos que reconciliarnos a diario. Amén. Si hubiera alguien que quiera reconciliarse con el Señor Jesucristo, escríbelo en los comentarios, escríbenos aparte, escríbenos en Messenger, donde sea, escribe, quiero aceptar, quiero volver a los pies de Cristo. Si hubiera una persona que quiera aceptar a Cristo por primera vez, amén, escríbelo en los comentarios, estamos aquí, ¿verdad?, para orar por ti, para que tomen la mejor decisión. ¿Verdad?, que este testimonio de nuestro hermano Juan Núñez haya sido de bendición para su vida, de que, oye, todo es posible, desde psicólogo, desde psiquiatra, desde viajar para buscar soluciones a tu vida y chocar con la cruz de Cristo.
O sea, tanto, como dicen por ahí, tanto nadar para, Oh, en vez de morir para la orilla, para vivir en la orilla. eso es así. Así.